Buenas tardes a todos, mi nombre es Cintia Procopes, soy médica especialista en psiquiatría y me desempeño en el Hospital Braulio Moyano y también realizo actividades de investigación y de docencia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. La idea de la disertación de hoy es poder analizar el posible efecto protector de los antipsicóticos para COVID-19. Como todos sabemos, esta pandemia inició en el año 2019, inició en China y posteriormente el virus se expandió a nivel mundial y hoy por hoy lleva más de 4 millones de muertes a nivel mundial. Si nos referimos a datos en nuestro país, superamos los 4 millones de individuos con test COVID positivo confirmado y más de 100.000 fallecidos al día de hoy. Poco a poco se fue investigando desde el surgimiento de la pandemia por COVID-19 los factores de riesgo, los factores pronósticos, diagnósticos y también de tratamiento de la infección. Entonces, hoy por hoy ya sabemos que hay determinados factores que se asocian a una mayor mortalidad por COVID-19. Dentro de ellos, la edad avanzada, las enfermedades pulmonares como el EPOC, el asma, la enfermedad cardíaca, las enfermedades metabólicas como la diabetes, la obesidad, enfermedades hepáticas y renales y también las alteraciones en el sistema inmune. Yendo más específicamente a la disertación de hoy, yo me desempeño, como dije anteriormente, en un hospital de salud mental, ¿sí? En el Hospital Braulio Moyano, y cuando inició la pandemia y sobre todo cuando empezaron a detectarse los primeros casos en nuestro país, nosotros nos planteábamos qué iba a pasar con los pacientes de nuestra institución, ¿sí? Tratándose de instituciones cerradas, donde los pacientes tienen características de muchos de los factores de riesgo para mayor mortalidad que había mencionado. Son pacientes con edad avanzada, muchos de ellos tienen EPOC, por otro lado también son pacientes que tienden a tener un estilo de vida sedentario, la dieta no suele ser la más adecuada, consumen mucho tabaco y a su vez el hecho de utilizar antipsicóticos atípicos con el impacto metabólico que tienen este grupo de fármacos aumentan el riesgo de diabetes y de obesidad, que también son factores de riesgo para mayor mortalidad por COVID-19, sumado a la dificultad que tienen los pacientes con diagnósticos como con los que trabajamos nosotros, que son psicosis crónicas, mucha dificultad para poder cumplir con las normas de prevención, como por ejemplo el uso de barbijos. Por todas estas características, lo que pensamos era que, bueno, estábamos frente a un grupo de riesgo. Entonces nos preocupaba qué sucedería cuando empezaran a detectarse los primeros casos en el hospital. Como sabemos, la pandemia empezó en China y los países europeos también impactó antes que en nuestro país y que en Latinoamérica. Y esto que estoy mencionando no solo es algo que pensamos nosotros, sino que también anteriormente lo pensaron nuestros colegas, por ejemplo, en Francia. En los hospitales de salud mental franceses lo que se creó fue una sala COVID destinada para los pacientes que estaban internados en dichos hospitales y que tenían un test positivo. Entonces lo que hacían era trasladarlos a estas salas COVID para el tratamiento y posteriormente, bueno, regresaban a sus servicios. Para sorpresa de nuestros colegas franceses, lo que encontraron es que el manejo era adecuado en salas de baja complejidad, en estas salas que habían sido creadas. Y no solo eso, sino que estas salas no llegaban a llenarse. Entonces, lo que pudieron determinar era que la tasa de infección en pacientes bajo tratamiento psicofarmacológico era menor respecto a la de la población general. Y esto fue lo que inició el planteo de si los antipsicóticos podían tener un efecto anti-COVID-19. Esto del efecto anti-COVID-19 no es que surge como algo novedoso. Sabemos que los antipsicóticos tienen ciertos efectos o ciertas propiedades antivirales y esto se ha descrito para otros coronavirus, como así también para otros virus no pertenecientes a la familia coronavirus. Por citar un ejemplo, en este artículo lo que podemos ver es que las fenotiacinas, como la clorpromacina, la prometacina, han demostrado propiedades antivirales para otros coronavirus.
Mientras que en el caso de las butirofenonas, el haloperidol también mostró propiedades antivirales para otros virus no pertenecientes a la familia de coronavirus. Entonces, bien, esto es lo que lleva al planteo de que posiblemente los antipsicóticos podrían tener cierto efecto antiviral. Respecto al estudio anterior y la mayoría de los estudios, algo importante a remarcar es que estos estudios son estudios in vitro, no en poblaciones. Entonces, yendo más específicamente al mecanismo por el cual el virus se replica, lo que sabemos hoy por hoy es que el coronavirus, el COVID-19, ingresa a la célula por un mecanismo de endocitosis mediado por clatrina. Posteriormente se transporta a nivel intracelular hasta que llega al retículo endoplásmico, donde inicia la replicación viral para luego poder liberarse. Entonces, cuando hablamos de efectos antivirales de los antipsicóticos, lo que podemos decir es que puede ser por un bloqueo del ingreso del virus a la célula, una alteración en el transporte intracelular, la inhibición de la replicación viral o mecanismos inmunomoduladores. Cualquiera de estos factores lo que podría hacer es disminuir la severidad de la infección por COVID. A modo descriptivo, por ejemplo, en el caso del ingreso, el ingreso, como dije, es a través de endocitosis por vesículas mediada por clatrina, y lo que se sabe es que algunos fármacos, como por ejemplo las fenotiacinas, tienen la capacidad de poder alterar esta endocitosis mediada por clatrina, con lo cual disminuiría el ingreso del virus a la célula. Otro mecanismo descrito es la alteración del transporte intracelular. Y en esto es muy importante la estructura química de los psicofármacos. Y digo psicofármacos porque esta estructura química también está descrita para otros fármacos no pertenecientes al grupo de los antipsicóticos. Se vio que los fármacos anfifílicos catiónicos pueden alterar el transporte intracelular. ¿Qué significa fármaco anfifílico catiónico? Como lo podemos ver en esta diapo, es el caso de las fenotiacinas, por ejemplo. Lo que podemos ver es un anillo aromático, que es lo que vemos en color azul, la cadena lateral en color negro y la amina terminal en color rojo. Además de las fenotiacinas, son fármacos anfifílicos catiónicos otros antipsicóticos, como por ejemplo el haloperidol. Y también, como dije anteriormente, no solamente los antipsicóticos, sino también los antidepresivos. Por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos son fármacos anfifílicos catiónicos. Resumiendo, los fármacos anfifílicos catiónicos lo que podrían hacer es alterar el mecanismo de ingreso a la célula, como así también el transporte intracelular, con lo cual disminuiría la capacidad del virus para llegar al sitio donde tiene que replicarse. Siguiendo los mecanismos antivirales propuestos, otro es la inhibición de la replicación viral. El virus lo que va a hacer es llegar al retículo endoplásmico y allí va a iniciar su proceso de replicación. Y aquí hay unos receptores muy importantes a nivel del COVID-19, que son los receptores sigma y que vamos a ver a continuación. Por último, otro de los mecanismos descriptos son los mecanismos inmunomoduladores. Cuando el virus se replica, lo que ocurre es generar estrés y hay una tormenta de citoquinas que se liberan y que es responsable de muchos de los síntomas del COVID. Lo que se sabe es que fármacos como por ejemplo las fenotiacinas pueden disminuir factores mediadores de la inflamación, como las interleuquinas o el TNF, y a su vez aumentar factores protectores como el BDNF y el NGF. Entonces, bien, hasta ahí una descripción muy breve de cómo serían los mecanismos por los cuales podrían actuar los antipsicóticos para causar un efecto anti-COVID. Esto lo que hizo es que, bueno, comenzaran a surgir determinadas propuestas, cartas al editor y por otro lado algunas sugerencias de estudios donde se pudiera profundizar el análisis de si los antipsicóticos pueden causar un efecto protector, ¿sí?, para el COVID. Por ejemplo, este es un ejemplo de carta al editor, donde lo que decía justamente es que las fenotiacinas in vitro tienen actividad antiviral
y que inicialmente lo que se creía era que in vivo, es decir, aplicado en personas, las dosis que se requerían para estas propiedades antivirales eran mucho mayores que las que se utilizan como tratamiento antipsicótico. Pero sin embargo, estudios en mayor profundidad lo que determinan es que las fenotiacinas pueden acumularse mucho más en el pulmón que en el plasma, por lo cual nuevamente se insiste en investigar si las fenotiacinas podrían tener un efecto de tipo antiviral, anti-COVID en este caso. Este estudio, no voy a detenerme demasiado, pero es un estudio muy importante que lo que hizo fue clonar las proteínas del COVID-19 y ver cuáles eran sus ligandos en humanos. Encontraron varios ligandos, pero a los fines de esta disertación me parece importante resaltar que los ligandos del COVID-19 son los receptores sigma, ¿sí? Y dentro de los receptores sigma hay receptores sigma 1 y sigma 2. Entonces, aquellos fármacos que pudieran interferir, digamos, que pudieran interactuar con estos receptores sigma, lo que podrían hacer es tener un efecto de inhibición de la replicación viral. Y dentro de estos fármacos hay un psicofármaco que es el haloperidol, que interactúa con estos receptores dentro de los antipsicóticos. Estos autores posteriormente lo que determinaron es que el target principal sería el receptor sigma 1, asociado a efectos antivirales, anti-COVID-19, y no el receptor sigma 2. Siguiendo la línea de los receptores sigma, lo que se propuso es que hay que estudiar tanto los que son agonistas como antagonistas de estos receptores. Dentro de los agonistas hay antidepresivos como la fluvoxamina y la fluoxetina, y de hecho hace muy poquito se publicó un estudio sobre propiedades antivirales de la fluvoxamina respecto justamente a la infección por COVID-19. Y dentro de los antagonistas tenemos al haloperidol, también a la sertralina. Hoy en día no está claro si tanto los agonistas como los antagonistas podrían tener un efecto inhibidor de la replicación viral. Bueno, así es como fueron surgiendo varios estudios que lo que sugieren es poder investigar un poco más acerca de si los antipsicóticos tienen un efecto protector o no para la infección. Y siguiendo esta línea es que nosotros, en base a lo que también nos planteábamos en nuestros hospitales, hicimos también un estudio en el cual nos propusimos analizar si determinados antipsicóticos de los que utilizamos en nuestra práctica diaria podrían tener un efecto protector para COVID-19. Este estudio se publicó hace muy poquito, hace un poco más de un mes. Bueno, el objetivo de nuestro estudio era analizar la eficacia secundaria de los antipsicóticos para prevenir la infección por COVID-19 o para disminuir la severidad de la misma. Los fármacos que estudiamos fueron el haloperidol, las fenotiacinas y la clozapina. El haloperidol lo estudiamos en base a lo descrito en relación a los receptores sigma y la propuesta de que podría tener un efecto inhibidor de la replicación viral. Las fenotiacinas por ser fármacos anfifílicos catiónicos y poder bloquear ciertos pasos relacionados con el ingreso viral a la célula. Y también estudiamos la clozapina, y la clozapina la estudiamos fundamentalmente porque hay guías actualmente que lo que hacen es realizar recomendaciones en base al tratamiento de pacientes que se encuentran con clozapina y que desarrollan COVID-19, y se describe con frecuencia que la clozapina, por tener mayor riesgo de desarrollar neumonía, podría agravar los casos de COVID. Entonces, esos fueron los 3 grupos que investigamos. Hicimos un diseño de casos y controles, 121 casos y 121 controles, donde los casos eran los pacientes diagnosticados con COVID-19 y los controles aquellos que no fueron diagnosticados con COVID-19. Y lo realizamos en el Hospital Braulio Moyano y en el Hospital José Tiburcio Borda. El periodo fue desde mayo a noviembre del 2020. Iniciamos en mayo cuando se detectaron los primeros casos en ambos hospitales. Y algo interesante a resaltar es que estamos en un periodo, el periodo cubierto por el estudio es un periodo donde los pacientes no estaban vacunados y donde también lo que hacíamos era asegurarnos que no hayan tenido una infección previa, ¿sí? Porque eran los primeros casos detectados. Los pacientes eran pacientes internados, es decir, que no tenían contacto con el exterior.
y tenían que estar en tratamiento antipsicótico al menos las 4 semanas previas al diagnóstico de COVID-19. A modo de resumen, cuando teníamos un paciente con síntomas compatibles con COVID-19, hacíamos el hisopado, PCR, por PCR, y si la PCR daba positiva, lo que se hacía era aislar a este paciente a la sala COVID y el resto de los pacientes de la unidad se consideraban contactos estrechos porque compartían el comedor, compartían los sanitarios y muchos de ellos compartían las habitaciones. Las habitaciones son numerosas en las unidades. Entonces lo que se hacía el séptimo día era hisopar nuevamente a todos los pacientes para ver si detectábamos nuevos casos, o se los hisopaba antes en caso de que tuviera síntomas compatibles con COVID. Entonces, bien, ¿cuáles fueron nuestros outcomes? En primer lugar, lo que hicimos fue medir el riesgo de infección según el fármaco recibido. Por otro lado, también la duración de la infección y la severidad. Respecto a la severidad, clasificamos en aquellos que eran asintomáticos, los que tenían síntomas leves que podían ser tratados en la unidad de COVID que se creó en el hospital, quienes tenían síntomas moderados que requerían derivación a centros de mayor complejidad y los que tenían síntomas severos que eran los derivados a unidad de terapia intensiva. Y el desenlace de la infección. Bueno, acá podemos ver la población, 121 casos, 121 controles también. No encontramos diferencias entre los factores de riesgos de los casos ni de los controles. Y en relación al riesgo de infección según el antipsicótico, lo que encontramos es que los pacientes en tratamiento con haloperidol tenían 2 veces mayor riesgo de contraer la infección que los que no estaban en tratamiento con haloperidol. Respecto a clozapina, encontramos que los pacientes en tratamiento con clozapina tenían un 60% menor de probabilidad de tener un diagnóstico positivo y no encontramos diferencias para las fenotiacinas. Siendo más en profundidad, encontramos que el riesgo del haloperidol de infección disminuía con el aumento de dosis, es decir, era mayor el riesgo de infectarse con dosis más bajas de 5 miligramos y menor con dosis de 30 miligramos. Sin embargo, las dosis máximas de 30 miligramos no lograban ejercer un efecto protector. Respecto a la clozapina, el efecto protector era independiente de la dosis. Y en cuanto a la severidad de la infección según el antipsicótico recibido, encontramos que en el caso de los pacientes que recibían clozapina, la infección tenía un curso más benigno, ya que la mayoría era de un curso asintomático, ¿sí? Era más frecuente que los pacientes en tratamiento con clozapina tuvieran un curso asintomático que quienes no realizaban tratamiento con clozapina. Y es importante recalcar que los factores de riesgo no tenían diferencias entre ambos grupos, porque los factores de riesgo pueden actuar con un efecto confundidor también de nuestros resultados, pero no había diferencias significativas. Entonces, bien, como conclusiones de nuestro estudio, en primer lugar encontramos que los pacientes bajo tratamiento con haloperidol tuvieron 2 veces mayor probabilidad de infección y que este riesgo disminuía con la dosis. Una posible propuesta o una hipótesis nuestra relacionándolo con los estudios in vitro que demostraban este efecto protector del haloperidol es que quizás se requieran dosis bastante más elevadas que las que utilizamos nosotros como efecto antipsicótico como para poder lograr un efecto protector. Por lo cual, si esto fuese así, el haloperidol no podría utilizarse con un efecto protector o no podría considerarse porque son dosis incompatibles para el tratamiento de los pacientes. En el caso de clozapina, como dije anteriormente, la probabilidad de tener un diagnóstico positivo fue un 60% menor entre los usuarios de este fármaco. Y no encontramos diferencias en el riesgo de infección ni en la severidad de los síntomas al comparar pacientes en tratamiento con fenotiacinas y pacientes que no realizaban tratamiento con fenotiacinas.
Creemos que debería explorarse con mayor profundidad el posible efecto protector de la clozapina. De hecho, nos ha llamado la atención nuestros hallazgos, también teniendo en cuenta las recomendaciones de las guías, y que nosotros hayamos encontrado este efecto protector tanto de la infección como de la severidad de la infección. Y también creemos necesario que se realicen estudios que analicen si otros antipsicóticos atípicos podrían asociarse con efectos similares. Fundamentalmente porque, bueno, la actividad in vitro fue estudiada en antipsicóticos típicos y poco se sabe de los antipsicóticos atípicos. Por mostrar un ejemplo, el aripiprazol, por ejemplo, ha mostrado efecto antiviral in vitro para el virus ébola, ¿sí? La clozapina también para el virus Epstein-Barr. Los dos fármacos son fármacos anfifílicos catiónicos, entonces podría también investigarse un poquito más acerca de esto. De hecho, en aripiprazol creo que hay un estudio en curso. Y también se propone la posibilidad de estudiar en quetiapina. Quetiapina también es un fármaco anfifílico catiónico, si bien no ha demostrado efectos antivirales para otros virus, tiene una estructura química bastante similar a la clozapina, por lo cual también podría ser interesante su estudio. Bueno, muchas gracias por su atención.